Hola chicos, buenas tardes. Les grabo esta sesión para revisar los temas que vienen en la lectura 4A y 4B. Entonces, básicamente lo que vemos en esta lectura son los métodos físicos que utilizamos para separar las mezclas. Acuérdense que las mezclas son formadas por diferentes elementos, diferentes sustancias, diferentes cosas que no interactúan químicamente entre sí, solamente están, digamos, revueltas, por eso son mezclas. A pesar de que tengamos mezclas homogéneas en las que no distinguimos a sus componentes, podemos separarlas mediante métodos físicos. ¿Qué tipo de métodos son los que yo voy a escoger? Pues va a depender mucho de cuáles son los componentes que yo tengo en esa mezcla. Entonces, hay muchos métodos de separación. Algunos de los más sencillos que todos conocemos son, por ejemplo, filtrar, ¿no? ¿Y qué podemos separar si nosotros filtramos? Pues podemos separar sólidos que están disueltos en un líquido. Si yo tuviera agua con azúcar o con sal y le echo bastante sal o bastante azúcar y le revuelvo y no voy a alcanzar a distinguir el azúcar disuelta en el agua porque es una disolución, no puedo separarla utilizando la filtración. Esto ya lo vieron cuando revisamos el tema de tipos de mezclas. No podríamos separarlos por filtración porque hay una interacción física muy cercana entre las moléculas de agua y el azúcar o la sal. Entonces, tendríamos que utilizar otro tipo de, de separación para poder obtener los distintos componentes. En el caso del agua con sal o del azúcar en sal o en agua, perdón, tendríamos que hacer o cristalización o evaporación, que son básicamente lo mismo, y lo que tendríamos que hacer ahí sería evaporar el agua para que nos quedara como residuo la sal o el azúcar. Entonces, bueno, depende de qué tipo de componentes tenga la mezcla, qué tipo de proceso de separación voy a realizar. Hay algunos que son muy sencillos y muy intuitivos. Les puse ahí una liga para que puedan revisar las características de los distintos métodos. Por ejemplo, la imantación, pues solamente nos va a servir para separar mezclas que tengan materiales que sean atraídos por los imanes. No todos los metales son atraídos por los imanes, entonces este proceso no nos va a servir para todos los metales. Tendríamos que ver qué tipo de proceso sería el más adecuado para nuestros componentes. Aquí les puse una lista donde están los procesos más utilizados, pero bueno, también tenemos mezclas, por ejemplo, de sólidos. Podemos tener una mezcla, por ejemplo, de harina con sal o harina con algún otro ingrediente sólido y los dos son sólidos. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer para separar ese tipo de mezclas? Lo que ustedes tienen que revisar en esta lectura. En ese caso, pues podríamos tamizar, que es pasar como por una coladera. Esos son los tamices. ¿Qué utilizaríamos para separar dos líquidos miscibles? O sea, dos líquidos que se mezclan entre sí. Por ejemplo, alcohol y agua. ¿Cómo le podría yo hacer para separar esos dos líquidos? Pues tendría que basarme en sus puntos de ebullición, que son diferentes. Cada uno va a hervir a temperaturas distintas. Y entonces voy a hacer el proceso que le llamamos destilación, por ejemplo. En el caso de la extracción con disolvente es cuando tenemos sustancias disueltas, pero les ponemos un disolvente que es más afín a esa sustancia y podemos separarlo del agua, por ejemplo. La destilación entonces la vamos a ocupar para separar dos líquidos que sean miscibles entre sí, o bien podemos tener una disolución, una sustancia que esté disuelta en agua cuyo tamaño de partículas sea muy pequeño, no sea apreciable a simple vista, pero que no podamos separar por filtración. Hay otros métodos más complejos de separación, como sería la cromatografía, en los que podemos separar los componentes de las mezclas. Entonces, por ejemplo, lo que vemos aquí en el vasito de medio, lo que se hace en este experimento es poner un puntito de un plumón, por ejemplo, negro o verde. En la primer carril ven
un plumón verde, cuando lo ponemos con un solvente, lo que va a hacer es que se van a separar sus componentes, y aquí ven que se separó en amarillo y luego en azul. Este nada más quedó azul, este nada más quedó como rosita y este nada más quedó como amarillo. Quiere decir que el color que se puso al inicio de la hojita, donde está mojado o en contacto con el disolvente, era amarillo, era rosa, era azul, y aquí era verde porque estaba compuesto por dos colores. Si tenemos oportunidad de regresar a clases, vamos a hacer esta práctica para que vean de qué pigmentos se componen algunas tintas. Entonces, aquí también les puse una tablita donde vienen los diferentes tipos de métodos y qué es lo que podríamos separar utilizando estos métodos de separación. Entonces, revísenla bien, revísenla con calma, para que piensen en algunos ejemplos de qué podrían separar con los diferentes tipos de métodos. Y aquí pues más o menos imágenes de cómo se realiza. Este aquí es un embudo de separación, que dice aceite y agua, y lo que tenemos es una emulsión. Si nosotros mezclamos el vinagre con el aceite para hacer una vinagreta, si lo agitamos un montón, van a ver que tiene como muchas burbujitas. Y así es como se sirven las ensaladas. Pero si dejamos ese frasco ahí un ratito, van a ver que se va a separar en las dos diferentes fases, en el aceite y en el agua o en el vinagre que tienen ustedes ahí. Se separa solito. Y en el laboratorio utilizamos este tipo de embudos que se llaman de separación. Aquí abajo tiene una llavecita, entonces abrimos la llavecita y dejamos que todo el agua se vaya. Y ya, así podemos separar este tipo de mezclas que son de líquidos no miscibles o que no se mezclan entre sí. Continuando con la basura electrónica, bueno, ustedes ya han estado revisando algunas lecturas sobre cuáles son los elementos que componen a los dispositivos electrónicos, es que si las baterías, que si el vidrio y demás. ¿Qué es lo que ocurre con estos dispositivos una vez que pierden su vida útil? O sea, alcanzan su punto de funcionalidad y los tenemos que desechar. Si yo les pregunto, seguramente la mayoría me van a decir que su celular de hace un año o 2 años lo tienen ahí guardado en un cajón. Casi nadie me va a decir lo tiré a la basura, y muy pocos me van a decir lo llevé a algún lugar de reciclaje. Entonces, ¿cuál es el problema que contrae o que conlleva todo esto de desechar equivocadamente los dispositivos electrónicos? Pues trae un montón de problemas ambientales sobre todo. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de desechos? Hay ciertos lugares en el mundo donde toda la basura electrónica se va y se junta, no se revuelve con otra basura, sino que se va y se desecha toda junta. El problema es que estos vertederos o lugares de basuras electrónicas tienen un montón de residuos o de metales que pueden llevar a tener problemas ambientales y problemas de salud de las personas que trabajan ahí, y incluso de lugares más lejanos, porque se pueden contaminar con estos metales o con estos residuos los mantos subterráneos de agua, y esa agua llegar a lugares más lejanos y estar toda contaminada con estos metales, ¿no? El problema es que no se ven, no se distinguen, no se sabe que están ahí hasta que ya empieza a haber una incidencia muy grande de personas enfermas. Hay países como China que otros países les pagan porque reciban su basura electrónica. Y entonces están contaminando China, consumen en Estados Unidos, pero en donde contaminan es en China, ¿no? Entonces, ¿por qué ahí? Porque, bueno, ellos alcanzan a recuperar algunos de los metales que están en esos dispositivos, pero bueno, pues no se justifica el daño ecológico, ¿no? Cada quien debería de hacerse responsable de sus propios residuos. ¿Y cuáles son de estos problemas que hay asociados con? Bueno, les comentaba que hay problemas a la salud. Los problemas pueden ser muy diversos dependiendo de los compuestos que se estén trabajando o los compuestos que se estén expeliendo a la atmósfera o al suelo. Puede haber daño en cerebro, riñones, sistema respiratorio, aparato reproductivo, incluso la muerte, ¿no? O sea, hay muchos problemas relacionados con cáncer que están derivados del contacto
con este tipo de residuos por los componentes que tienen. Ustedes ya vieron en las diferentes lecturas que los celulares pueden tener entre 500 y 1000 compuestos diferentes, ¿no? O más, no sabemos. Entonces, muchos de esos contienen elementos, ya vimos que pueden tener oro y que puede haber algunos otros elementos que ayudan al funcionamiento del dispositivo electrónico, sin embargo, pues son sustancias que son bastante nocivas tanto a la salud como al ambiente. Entonces, entre ellos tenemos a mercurio, a plomo, a cadmio, que son considerados metales pesados. Y el problema de los metales pesados es que una vez que ingresan al organismo se van acumulando, ya no, el organismo no es capaz de eliminarlos por medio de los riñones o por medio de las heces, como se haría con casi todas las sustancias tóxicas a las que se enfrenta el cuerpo, sino que se van quedando acumulados en el cuerpo y se acumulan y se acumulan y se acumulan, y con los años van produciendo fallas en diferentes sistemas del organismo. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros para tratar de minimizar estas situaciones o estos riesgos? Pues lo que podemos hacer es donar los equipos que funcionen o venderlos o disminuir nuestro consumo de este tipo de productos electrónicos a no comprar innecesariamente. Si el teléfono o el aparato que tienen todavía sirve, ocúpenlo hasta lo más que puedan, para que no estemos nosotros generando y contribuyendo a generar todos estos residuos electrónicos. La otra es darlo a un sitio a donde lo puedan reciclar. Aquí en México hay algunos programas encargados de reutilizar o de reciclar los dispositivos electrónicos o las baterías. Seguramente han visto por ahí en algunos lados, ponen unos como contenedores donde se ponen las pilas y ellos se encargan de darle todo el tratamiento a esas pilas para recuperar lo que se pueda recuperar y disminuir así la toxicidad de ese tipo de residuos. También tenemos que hablar sobre el convenio de Basilea, en el cual se trata del manejo y de los movimientos entre fronteras de los desechos peligrosos. Es decir, nosotros no vamos a estar aventando residuos peligrosos, incluidos los dispositivos electrónicos, a Guatemala o a Belice porque sí, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de tratar nuestros residuos y minimizar la generación de estos. Entonces, es poco lo que se hace, pero se hace algo. Antes no se hacía absolutamente nada. Entonces, bueno, el convenio de Basilea es bastante importante. Se puede resaltar que no todos los países forman parte del convenio de Basilea. Aquí en México hay una campaña que se llama Reciclatrón. Me parece que solamente sucede aquí en el Distrito Federal, no estoy segura que lo hagan en los otros estados. Y de lo que se trata el reciclatrón es de hacer una disposición adecuada de residuos. Adecuada nos referimos a, ellos los van a recibir y los van a canalizar a empresas que se dedican a hacer el tratamiento de esos residuos, ¿no? A cambio de las empresas que reciben, porque obviamente pues no lo hacen gratis, pues ellos los metales o todo lo que recuperan lo revenden, ¿no? Eso es la ventaja que tienen. Ellos no pagan nada por la basura y lo que obtienen de estarla expurgando y sacarle todas las piezas y los componentes, ellos lo revenden. Entonces, no aceptan en el reciclatrón todos los residuos que tenemos electrónicos, pero sí las televisiones, las computadoras, refrigeradores, impresoras, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos productos que sí nos reciben y lo organizan periódicamente en diferentes sedes, en diferentes partes de la ciudad, para que ustedes puedan llevar ahí su basura, ¿no? Entonces, nosotros como personas responsables del ambiente, tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer un desecho responsable de todo lo que nosotros generamos y de disminuir la generación de este tipo de desechos. Otro problema importante
uso de los dispositivos electrónicos y todos los elementos que están adentro de ellos es la sobreexplotación de los minerales. Obviamente, todos los minerales que existen en el mundo, pues hay una cantidad finita. Va a haber un momento en el cual ya no haya de dónde sacar más y se va a tener que recurrir a recuperarlos de la basura o de los materiales que ya están hechos, porque no va a haber lugar de dónde conseguir más minerales. Ya los que hay son los que hay y no hay más. De la poca existencia o poca disponibilidad de estos minerales depende su precio. Y además, pues ya hemos visto los elementos, normalmente no los encontramos solos en la naturaleza. Vamos a encontrar oro, pero muchas veces lo vamos a encontrar combinado con otras cosas, generando minerales, y eso va a hacer todavía más difícil la obtención de estos metales que son necesarios para estos, para la fabricación de estos dispositivos. Entonces, por ejemplo, el paladio es un metal que es blando, que es dúctil, o sea, podemos hacer cablecillos con él, es maleable, es muy poco abundante. Entonces, normalmente se encuentra aliado con oro y con otros metales. Hay varios países donde tienen su fuente más importante. ¿Para qué se utiliza? Pues para los contactos eléctricos de bajo voltaje. Entonces, imagínense si no se utiliza el paladio, ¿no? Este en particular no tiene tanto impacto ambiental, a menos que hayan concentraciones muy altas, pero cuando está combinado con otras cosas puede ser altamente tóxico y puede ser cancerígeno. Entonces, a lo mejor solito no es tan grave su presencia, pero si ya está formando parte de algún mineral, es muy probable que sí sea pues, bastante malo. Hay otros ejemplos aquí en la lectura. Y bueno, finalmente, ¿cuál es el precio social? Porque ya no nada más se vuelve un problema de salud, un problema ambiental, ya también viene un problema social. ¿Cuál es el problema social? Pues hay algunos recursos como la obtención del coltán que se hace en el Congo, que es en África, en el cual hay conflictos armados, o sea, están las minas, pero hay guerrilleros que están tratando de apoderarse de esas minas porque ese mineral es un mineral muy caro. Del coltán obtenemos el tantalio y el niobio que se utiliza ahora para todos los dispositivos electrónicos. Entonces, hay un montón de abusos a los derechos humanos, y entonces se invita a todos los países que verifiquen el origen de los minerales. Hay una película que se llama Diamantes de Sangre, en el cual se verifica el origen de los diamantes porque los diamantes vienen de minas donde tienen esclavitud. Entonces hay una situación similar con el coltán. Les puse también un artículo muy interesante que habla sobre los metales de sangre, perdón. Hablan sobre eso, sobre el precio social que conlleva eh, la extracción de estos minerales. Ya no es tan fácil y tan sencillo decir, ay, bueno, pues es que este mineral salió de aquí de la mina de la vuelta y todo bien. No. En nuestro país también hay zonas mineras y somos el primer productor de plata en el mundo. Entonces, también nosotros producimos minerales, también nosotros tenemos problemas ambientales debidos a la minería, también nosotros tenemos problemas por la explotación de los mineros, trabajan en condiciones muy precarias, muy feas. Los mineros a lo largo de su vida van desarrollando un montón de enfermedades ocultas y con los años se les van desarrollando y al final pues no mueren muy grandes porque tienen un montón de problemas derivados del contacto con metales, con gases y demás que se encuentran a la hora que están haciendo el trabajo de minería, ¿no? Hay diferentes minas, hay diferentes minerales que se obtienen de ellas. Y bueno, para finalizar les puse un poquito más de información sobre el coltán. Se encuentra formando parte de dos minerales, columbita y tantalita.
Y estos están formados de óxidos de niobio con hierro y manganeso y óxidos de tantalio con hierro y manganeso. Entonces, bueno, también no nada más las malas condiciones de extracción del coltán, sino además conlleva un proceso químico que genera un montón de residuos que son tóxicos y que pueden ser también dañinos al lugar a donde lo están haciendo y para las personas que lo están produciendo.